Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra clase de castellano de segundo de secundaria. Yo soy Miss Lucía y juntos vamos a aprender un nuevo tema. Ya estamos en el tema número 5. Miren qué rápido hemos avanzado, ¿verdad? Y también me doy cuenta de que ustedes han avanzado muy rápido, porque ya están en segundo de secundaria. Hace algunos añitos nada más, ustedes estaban en la primaria. Miren, el tiempo pasa volando, ¿cierto? Quizás por ahí algunos se acuerde de su etapa inicial. Quizás otros no, porque eran muy pequeñitos. Pero miren, chicos, cómo ustedes han ido progresando. De inicial, a primaria y ahora en la secundaria. Y dentro de unos añitos nada más, ya estarán terminando el colegio. Así como ustedes han ido progresando y pasando de nivel en nivel, pues la lengua también tiene niveles. Y el día de hoy, ese es nuestro tema, los niveles de la lengua. Para comenzar, yo quiero hacerles un pequeño recordatorio de lo que es la lengua, ¿sí? Recordamos que la lengua es un sistema de signos o códigos orales y escritos que una comunidad emplea para expresarse. Por ejemplo, nuestra lengua, el castellano o español, es precisamente una lengua que se habla en muchos países, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo puede materializarse esa lengua? Recuerden que la lengua es abstracta. ¿Cómo se vuelve concreta? Pues se hace a través del habla. El habla vendría a ser la materialización, la concreción o el uso individual que se hace de una lengua. Muy bien, chicos. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque nuestro título es Niveles de la lengua. Entonces yo tengo que recordar qué cosa es la lengua. Y ahora que ya recordé, ahora podemos ya empezar con nuestro tema del día de hoy. Cuando hablamos de los niveles, vamos a hablar de aquellos cambios que va a tener nuestra lengua de acuerdo al uso que le damos. Si bien en nuestro territorio, ¿no?, el Perú, todos, la mayoría, ¿no?, un gran porcentaje, hablamos el castellano o español, no lo hacemos de la misma manera. Va a haber algunas variaciones, ¿cierto? Ustedes de repente cuando han podido quizás salir de viaje, se han dado cuenta de que la pronunciación no es idéntica. Esto se ve en nuestras regiones, ¿no? O quizás las personas que tienen más edad con personas que tienen menos edad, pues no hablan igual, ¿cierto? Muy bien. Los profesionales, ¿no? Hay profesionales que hablan de una manera que la de otros profesionales, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que si bien todos manejamos la misma lengua, no lo hacemos de la manera igualitaria. Entonces, a esto nosotros lo vamos a conocer como niveles, ¿sí? Y vamos a conocer justamente qué niveles hay en nuestra lengua. Así es que comenzamos, chicos. Cuando hablamos de niveles, estamos hablando precisamente de los usos. Los distintos usos o modos que se hacen de una lengua. Como ya lo dije, las profesiones, las personas según su género, quizás en las regiones, pues no todos hablamos de la misma manera. Cada uno le va a poner un uso diferente, va a utilizar su lengua de una manera que considere correcta. A esto se le va a llamar niveles de la lengua. Estos niveles se pueden dar por variación geográfica, por variación social, por las profesiones o por las situaciones. Hasta el factor socioeconómico influye en la manera como nosotros podemos utilizar nuestra lengua, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera variación. La primera variación es el dialecto, ¿sí? ¿Se acuerdan del dialecto? Por ahí quizás algunos saben de lo que estoy hablando. Cuando hablamos del dialecto, estamos hablando de la variación diatópica, porque así también se le conoce. Y precisamente el dialecto vendría a ser la variación a nivel geográfico, ¿sí?, o regional de la lengua. Entonces aquí vamos a tener que incluir a nuestras regiones, a los territorios, a los departamentos, porque cada hablante de un
territorio geográfico diferente, pues no habla de la misma manera. Nosotros que somos de Lima tenemos una manera propia de hablar, ¿cierto? Quizás la gente de la selva o quizás la gente de la sierra, pues habla de maneras diferentes. A eso se le conoce como dialecto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del dialecto, vamos a hablar de los aspectos que tiene el dialecto. Y aquí yo te he traído 5 aspectos. El primer aspecto es el aspecto fonético. ¿Y qué quiere decir fonético? Pues es la variación en la pronunciación de la palabra, ¿sí? De cómo pronunciamos las palabras. Entonces nos vamos a dar cuenta de que no todos pronunciamos de la misma manera. Vamos a poner un pequeño ejemplito, ¿sí? A ver, de repente cuando hablamos no decimos completa la palabra, ¿no? Y en vez de decir, por ejemplo, pescado, escuchamos que alguien dice pescado. ¿Qué pasó ahí? La pronunciación no se dio de la manera completa, ¿cierto? Como que una letra se fue. Entonces se cambió el término. Eso lo podemos ver quizás en algunas personas de la costa, ¿no? A veces nosotros también solemos omitir algunas letras o sílabas, como por ejemplo en vez de decir pues, decimos P. ¿Qué pasó ahí? La pronunciación no se dio de manera completa, ¿sí? Hay, por ejemplo, otro ejemplito que te he traído que dice jueliz, ¿no? Uy, esa pronunciación, ¿dónde la hemos escuchado? A ver. Muy bien, en la gente de la selva, ¿verdad? La gente de la selva suele confundir la F con la J. En la pronunciación nos vamos a dar cuenta de que ellos no marcan la F, sino la J en lugar de esta. Entonces, ahí vamos a ver una variación a nivel de sonido, ¿sí? Ese, por ejemplo, es un dialecto, ¿ya? Vamos con otro tipo de aspecto, la morfología. La morfología tiene que ver con la estructura de la palabra, de cómo nosotros vamos a ordenar los términos o las sílabas en una palabra. Y eso también es muy clásico en muchas regiones. Quizás nosotros también nos tenemos que incluir porque en algún momento lo hemos hecho. Entonces vamos aquí con un par de ejemplitos. Mira, acá dice aquisito. Aquisito nada más voy, ¿no? Ese aquisito es una variación en el aspecto morfológico dialectal, ¿no? No debemos colocarle un sufijo diminutivo a un adverbio, pues no los tiene. Entonces no debemos decir aquisito. A veces decimos ahorititita, ¿no? Eso, por ejemplo, es un dialecto en su aspecto morfológico, ¿sí? Luego acá tengo un término que es chiquitico, ¿no? Quizás nosotros no lo empleamos los peruanos, pero sí lo hemos escuchado de nuestros hermanos venezolanos, ¿no? Ellos, por ejemplo, suelen tener estas terminaciones en algunas palabras. ¿Qué ha sucedido? Pues la palabra ha sufrido una modificación en su estructura. Ya no es como antes, sino se ha visto un aumento o un cambio, ¿sí? Entonces nos estamos dando cuenta de que el dialecto puede ser de sonido, ¿no? O puede ser en su estructura, ¿sí? Vamos con el siguiente aspecto, que es el aspecto semántico, ¿sí? Hablamos de una variación en los significados. Entonces, acá ya no tiene que ver la pronunciación ni la estructura, sino tiene que ver el significado. Muy bien. Acá yo te he traído también un ejemplo. Mira, dice, ¡qué mona! ¿No? De repente, si yo me voy a nuestro país hermano, vamos a poner nuestro país hermano porque sí, en Venezuela, por ejemplo, cuando a alguien le dicen, oye, qué mona estás, no se está refiriendo a que te pareces a un mono, ¿verdad? Sino que estás muy linda, estás muy arreglada, estás muy atractiva. Pero de repente aquí en Lima, nosotros cuando escuchamos mona, pues ahí mismo se nos viene a la mente el animalito, ¿no? Entonces, si yo digo, qué mona, yo digo, es una monita que de repente he visto en el Parque de las Leyendas, ¿sí? Entonces nos damos
cuenta, mira, de esta variante, ¿no? Mira cómo una palabra puede significar diferentes cosas de acuerdo al territorio en donde se encuentre o en donde se diga, ¿sí? Muy bien. Vamos con otro ejemplo en el aspecto sintáctico. El aspecto sintáctico tiene que ver en cómo nosotros ordenamos las palabras en una oración. Y esto es muy clásico. Yo sé que cuando veas este ejemplo lo vas a reconocer y me vas a decir de qué región es. Mira, de la Juana su hija. A ver, ¿dónde hemos escuchado esta variante? Muy bien, en la gente de la selva, ¿no? ¿Qué es lo que hacen nuestros hermanos de la selva? Pues como que desordenan las oraciones, ¿verdad? Ponen al sujeto por un lado, al predicado por otro y hacen una mezcla y sale una oración totalmente cambiada. Esto, por ejemplo, es parte del dialecto, ¿sí? Y luego tenemos el aspecto lexicológico. Cuando hablamos del aspecto lexicológico, hablamos de la variación en las unidades léxicas de un solo significado. ¿Eso a qué se refiere? A que una palabra, ¿no? Que tenga un significado puede cambiar de acuerdo al lugar en donde se encuentre. Por ejemplo, si yo digo, a ver chicos, díganme a qué me refiero cuando digo una persona de poca edad, ¿no? Pequeño. Es un niño, me dice. Muy bien. Niño para nosotros, los que hablamos el español aquí en el Perú. Pero para los que hablan el español en México, ellos no dicen niños, ¿cierto? Ellos lo llaman de otra manera. ¿De qué manera lo llaman a los pequeños, a los que tienen poca edad? Les dicen chavos, ¿no? Chavos, muy bien. Y si de repente yo me voy a Argentina, en Argentina también hablan castellano, pero ellos no dicen niño ni dicen chavo. ¿Cómo llaman a los pequeños de poca edad? Les dicen pibes. Muy bien, chicos. Entonces nos damos cuenta de que hay una variación en la unidad léxica de acuerdo al significado. Vemos que tienen todos el mismo significado. Aquí no hay una variación de significado. Lo que ha variado precisamente es la parte escrita, lo que se conocería como el significante. ¿Sí? Muy bien, chicos, excelente. Hasta ahí nos hemos dado cuenta de las variantes dialectales de acuerdo a las regiones. Y podemos continuar con más ejemplos, ¿sí? Que los vamos a ver luego en nuestros libros, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, una vez que ya vimos que la lengua puede variar a nivel de dialecto, también vamos a ver otra variación que es el sociolecto. Cuando hablamos del sociolecto, estamos hablando de una variación diastrática. Así también se le conoce. Pero, ¿qué cosa es el sociolecto? A ver, sociolecto quiere decir que la lengua va a variar, pero ya no debido a la región geográfica, ¿ya? Va a variar de acuerdo al factor socioeconómico y cultural. Entonces, de acuerdo a los niveles sociales, ¿no? O al nivel económico, también la lengua va a tener variaciones. Y vamos a ver que se va a dividir en tres. Aquí los tenemos. El nivel super estándar, el nivel estándar y el nivel subestándar. Entonces, cuando hablamos del nivel super estándar, super quiere decir que es el máximo nivel que alcanza una lengua. Muy bien, chicos. ¿Y qué es lo que hace el nivel super estándar? Muy fácil. Es el nivel en el que el lenguaje se expresa de una manera muy exclusiva. Tiene y alcanza el nivel, pues, más alto al que puede llegar la lengua, ¿no? Normalmente este nivel lo manejan pues las personas que tienen una preparación muy elevada, ya sea a nivel educativo o académico.
Estamos hablando pues de términos científicos, de términos filosóficos y de términos literarios. Entonces, las personas que manejan el nivel súper estándar son personas muy preparadas académicamente, ¿sí? Entonces, es bastante complicado quizás que nosotros podamos llegar a este nivel a menos que nos preparemos. Ojo, recuerden que nada es imposible. Quizás entre ustedes puede haber un escritor, un futuro científico, entonces ustedes van a manejar términos que tengan un alto nivel y que a veces no se logre comprender, ¿verdad? Muy bien, vamos a poner un ejemplito, ¿sí? Del nivel súper estándar y yo lo he traído aquí, ¿no? Acá dice, por ejemplo, los términos epistemológicos fueron precisos. Sí. ¿Saben lo que es la epistemología, chicos? A ver, ¿alguien sabe lo que es la epistemología? Es la ciencia que estudia el conocimiento, ¿sí? Por si acaso. Entonces, por ahí siempre es bueno saber un poquito más porque eso nos ayuda a ser mejores. Recuerden, nivel súper estándar, un nivel muy elevado, ¿sí? Vamos con el nivel estándar. En el nivel estándar nos encontramos nosotros, todos nosotros. ¿Cómo es este nivel? Bueno, este nivel se expresa respetando el aspecto normativo, ortográfico y gramatical de la lengua, ¿sí? Quizás no estamos en el máximo nivel, pero tampoco es que hablemos mal. Hablamos de manera correcta. El nivel estándar se va a clasificar en dos: lengua culta y lengua coloquial. Como su nombre lo dice, la lengua culta es aquella lengua que utilizan las personas que tienen un poco más de nivel académico. No tanto como el súper estándar, pero están en ese proceso de alcanzarlo. Por ejemplo, acá tenemos a personas preparadas académicamente, ¿no? Los profesionales, ya sea de cualquier ciencia o materia. Ojo, no estoy diciendo que solamente una profesión en sí. Pueden ser médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, profesores, etc. Acá también encontramos a los que dan conferencias, ¿no? Personas que tratan de manejar un nivel acorde, ¿sí? Respetando la lengua en toda forma y aspecto. Entonces acá yo te voy a poner un ejemplito de la lengua culta, ¿no? Cuando yo escucho a alguien que dice, sin más que añadir, quedo a su disposición, ¿no? Qué bien, ¿no? Miren las palabras que se han empleado, correctas, ¿cierto? Uno dice, qué bien, miren cómo se expresa. Pero recuerda que el nivel estándar también tiene a la lengua coloquial. ¿Y qué es la lengua coloquial? La lengua coloquial es la lengua familiar. Es la lengua en realidad que manejamos más, en especial cuando estamos entre conocidos, ¿sí? Es una lengua fácil de entender que no requiere de explicación. Entonces yo te he traído aquí una frase, una oración en realidad muy conocida que dice, mi mamá me mima. Acá nadie va a decir, ay, yo no entiendo lo que quiere decir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una oración muy sencilla, muy fácil, que no tiene muchas palabras enredadas ni nada por el estilo, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vamos ahora al nivel subestándar. Yo les voy a decir algo muy importante. El nivel subestándar es el nivel al que nunca debemos llegar. ¿Por qué? Porque el nivel subestándar se manifiesta en el uso de las palabras de manera inapropiada, ¿sí? Ya sea en su aspecto gramatical o en su aspecto normativo. Entonces, el nivel, como lo dice, subestándar es bajo, ¿sí? Y todo lo que va debajo de, pues no debería ser aceptado. Aquí vamos a tener también un pequeño grupito, la lengua popular y la lengua vulgar. Por eso les decía que nosotros tenemos que evitar bajar nuestra lengua a este nivel, porque es un poco degradante, ¿sí? Pero igual tenemos que conocerlo porque es parte de nuestra educación.
Cuando hablamos de la lengua popular, estamos hablando de una lengua hablada por clases sociales muy bajas o personas que no tienen un nivel pues educativo o académico alto, ¿no? Entonces vamos a encontrar palabras que a veces se mezclan con algunos términos que no son aceptados, ¿sí? Acá yo tengo, por ejemplo, la oración que dice, mi tío es bacán, ¿no? Ya se dieron cuenta cuál es el término que no debemos emplear, ¿verdad? Claro, bacán, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras palabras que pueden cumplir la función de este término, de bacán, ¿no? Puede ser mi tío es bueno, mi tío es amable, mi tío es divertido. Entonces, como que no deberíamos utilizar este tipo de terminologías, que ya sabes cuáles son, ¿cierto? Cuando hablamos de la lengua vulgar, pues estamos hablando del último nivel en el que puede caer la lengua, ¿sí? Aquí pues tenemos a palabras que van casi al borde de la grosería, ¿no? Palabras que no deben ser empleadas por nadie. Aquí también tenemos a las famosas jergas, ¿no? Las jergas delincuenciales en especial, ¿no? Bueno, yo te he traído un ejemplo a manera de aprendizaje, pero, ojo, no necesariamente es algo que debemos repetir, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, acá tengo una oración que dice mosaico, unas chilindrinas. Ah, ¿qué es eso? A ver, ¿alguien entendió lo que dice ahí? ¿Sí? Claro, ¿sí? Mosaico de mozo, ¿no? Y chilindrinas, pues de la cerveza, ¿cierto? Entonces se dan cuenta de que aquí se ha empleado una jerga y lo que hace es degradar a nuestra lengua, ¿sí? Muy bien, chicos. Vamos por la tercera variación, que es el idiolecto. El idiolecto también se conoce como variación diafásica. ¿Y qué cosa es el idiolecto? El idiolecto vendría a ser también conocido como registro lingüístico, ¿sí? Se da por razones de edad, se da por razones de profesión, de ocupación, de género y de nivel educativo, ¿no? Acá nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que si bien todos de repente en casa hablamos la lengua coloquial, pues no la hablamos de la misma manera, ¿cierto? La mamá, el papá, los hermanos, de acuerdo a sus edades, van a tener una forma diferente de utilizar, pues, la lengua. Entonces, a eso se le conoce como idiolecto, ¿sí? Muy bien, chicos, excelente. El día de hoy hemos aprendido un poco más acerca de los niveles de la lengua y vamos con nuestros libros para hacer una pequeña... unos ejercicios, lo que siempre, lo que normalmente hacemos, ¿sí? Entonces, chicos, nos vamos con la página 188, retroalimentando con las fijas. La lectura, en realidad, es un resumen de todo esto, así es que yo les voy a pedir que lo puedan leer y vamos a encontrar ahí el concepto de niveles de la lengua, ¿sí? Muy bien. Número 1. En la número 1 de la página 188 me dicen completa y me ponen el dialecto. Y precisamente me hablan de las variaciones semántica, léxica, sintáctica y morfológica. Aquí las tenemos. Entonces lo que tú vas a hacer es simplemente identificar variación semántica, variación de significados. Variación léxica, variación en las unidades léxicas de un solo significado. Variación sintáctica, variación en la estructura de la oración. Y variación morfológica, variación en la estructura de la palabra. Solamente vamos a completar las definiciones, ¿sí? Muy bien, chicos. Nuestra tareita se encuentra en la página 190. Les voy a pedir que lo lean con mucha cautela, siempre recordando nuestro tema y marcando la respuesta correcta. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase. Cuídense mucho.